En la época psicologista y postmodernista en que nos ha tocado vivir, hermanos, la palabra disciplina es como un sonido estridente que retiñe con gran desagrado en los oídos de los progresistas, de los inclusivistas de nuestro tiempo y aún incluso también de ese movimiento feminista y todo ese pensamiento psicológico que domina la sociedad de nuestro tiempo. Esa palabra disciplina para nuestros días es como la palabra derrota o fracaso para los positivistas. Es algo que va en contra del pensamiento general de la sociedad. Esa palabra disciplina en nuestro tiempo es como la palabra sumisión para las feministas. Es algo que retiñe en sus oídos como alcohol en la herida de la mente de la sociedad actual. Pues, hermanos, en la sociedad anarquista que estamos viviendo y que está manifestando esa misma anarquía a través de los movimientos que estamos viendo en estos días e incluso en estas semanas, hermanos, no solo en el feminismo, sino también en esos movimientos anarquistas que están pugnando o señalando a la policía o poniéndose en contra de la policía o del orden. Y bueno, entre otras cosas, también hace 10 días en nuestro estado se aprobó una famosa ley antichancla, en donde supuestamente ya ahora en Jalisco está prohibido, se reformó el artículo, creo que es el 142, para que decía que no se consideraba violencia o abuso la disciplina que los padres ejercían a los hijos. Ahora eso se modificó para que se pueda penalizar a los padres que disciplinen a sus hijos con una vara o con una chancla o incluso con la mano. Y hermanos, vayan y háblenles de disciplina a ellos y es un sonido estridente en sus oídos, es retrógrada, es salvaje. Y lo más triste de esta situación es que esta misma corriente de pensamiento se ha introducido también en el evangelicalismo de nuestro tiempo, es decir, muchas congregaciones de nuestros días también están adoptando esta misma forma de pensar. Y ahora mismo muchos que se dicen cristianos, que estarán escuchando en algún momento estas cosas, estarán tal vez a punto de crujir los dientes contra su servidor porque estamos infiriendo entonces que Dios, por medio de la Escritura, no solo aprueba, sino que aún más ordena el uso sabio, amoroso y responsable de la vara en la disciplina y en la educación de nuestros hijos. Y sí, esto es una realidad. A pesar de que en muchas congregaciones hoy en día ya se está adoptando la forma de pensar psicológica y humanista para revolverle algunos versículos y transmitirla así a los que los escuchan, hermanos, lo que la palabra de Dios sigue diciendo es que Dios no solo está de acuerdo con la disciplina a los hijos, sino que aún más la ordena. ¿Sí? Dios ordena que usted como padre discipline a sus hijos. Incluso dice que si usted no los disciplina, es porque usted no los ama. Y dice el Señor, corrige a tu hijo mientras que es tiempo. ¿No será pues entonces que estas congregaciones que tienden a tomar el mismo mensaje de la sociedad
de la psicología diciendo que no se haga esto porque entonces se va a traumar a los niños, o etcétera, etcétera. Habrán entonces abandonado la verdadera enseñanza de la Escritura para adoptar las enseñanzas de la psicología moderna. Hermanos, esto es una realidad. Hay cristianos progresistas en nuestro tiempo que, abandonando el mensaje de la Escritura, toman las premisas del mundo, lo que piensa el mundo, lo revuelven con algunos versículos y lo enseñan en la iglesia. No estamos diciendo, quiero hacer la aclaración, que los padres puedan golpear a sus hijos hasta matarlos o casi matarlos, como es lo que piensa esa sociedad y esos diputados que aprobaron la ley. Porque según ellos la aprobaron que porque todo el que agarra la chancla lo agarra hasta matar casi al niño. Y que en muchos casos sea así, no significa, hermanos, que el Señor no haya mandado la disciplina a nuestros hijos. Pero este romanticismo psicológico, enemigo de la disciplina, no solo se limita a la disciplina de nuestros hijos, sino que alcanza aún a la disciplina eclesiástica. De tal forma que piensan y dicen, si no podemos o no debemos disciplinar a nuestros hijos, ahora imagínense que tengamos que disciplinar a los hermanos de la iglesia. Bueno, evidentemente, como vamos a ver, los hermanos de la iglesia no se disciplinan con una chancla, sino el Señor ha proveído algunos procedimientos para hacerlo. La palabra disciplina en la iglesia retiñe entonces en los oídos humanistas y antropocéntricos del evangelicalismo de nuestro tiempo, porque en su mente esta palabra disciplina es incompatible con el amor. Y dicen, no, es que la iglesia debe de ser el lugar donde se vea el amor. Oh, sí, claro que sí. Pero el amor, hermanos, no es incompatible con la disciplina, como veremos con la ayuda del Señor. Porque se piensa que para mostrar amor se debe eliminar la disciplina, o que mostrar amor implica no usar disciplina. Pero veremos, hermanos, con la ayuda del Señor, de que en realidad esto es lo contrario. Y que es por amor que el Señor ha mandado a la iglesia ejercer disciplina. La figura que se forman en sus mentes cuando piensan en una iglesia que aplica disciplina, pareciera como que es la de un claustro medieval en plena sesión inquisitoria. Y dicen, ¿cómo disciplina en la iglesia? Entonces, ¿será como cuando estaban allá en la época medieval y estaban haciendo un juicio en la Inquisición para castigar a los incrédulos? No, hermanos, esto no es la disciplina. Pues ellos lo piensan así porque no pueden asociar o armonizar o relacionar en sus mentes la palabra disciplina con un Cristo de amor, como les decía. Y por ello entonces han expulsado de sus congregaciones los mandamientos bíblicos de la disciplina eclesiástica. Y esto, hermanos, produce entonces a su vez el declive de la iglesia, entre muchas otras cosas. Pero cuando no existe disciplina en la iglesia, hermanos, la iglesia está condenada a ser desechada por Dios. Esto es, que se va corrompiendo y se va corrompiendo hasta que deja de ser el candelero que debe de ser. De tal forma que
así como dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis, si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero. Le está diciendo a una iglesia. El Señor está diciendo, arrepiéntete de esto que estás haciendo mal, de esto que estás haciendo pecaminosamente, porque si no, entonces yo quitaré tu candelero. Se suponía que tú estabas para hacer luz, se suponía que tú estabas para mostrar la luz de Cristo y alumbrar en tu alrededor, pero te será quitado. Y cuando una iglesia ya no es luz, entonces ya es solamente un club social y en muchos casos sinagoga de Satanás. Pero queridos amigos, fue precisamente el Cristo de amor el que instruyó el mandamiento de la disciplina eclesiástica, y debemos decirles, lo hizo por amor. Pues en muchos lugares dicen, aquí no hacemos esas cosas porque aquí mejor optamos por el amor. Cristo es amor, Jesús te ama. Oh sí, y fue el Cristo de amor, exactamente el Cristo de amor, el que instituyó la disciplina en la iglesia. ¿Dónde fue eso? ¿A qué hora sucedió? Bueno, eso está en Mateo capítulo 18, en el versículo 14 al 18. Acompáñenme por favor en sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 14 al 18. Si ustedes observan en el contexto, desde el verso 12 nos dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y miren, dice el 13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hasta ahí. Hermanos, es algo muy común que escuchamos tomar la parábola conocida como la parábola de la oveja perdida. Y es muy común que escuchamos que esta parábola se toma y se aplica a los incrédulos, o se usa para hacer un llamado a los incrédulos. Mira, el Señor te está llamando, el Señor va y te rescata. Tú eres esa oveja que está allá, y mira, ya está llorando la pobre oveja en el risco, a punto de caer al precipicio, y mira cómo el pastor va hasta allá y se amarra con una soga y va bajando y la agarra. Y sí o no, a veces se nos crea todo ese escenario y se piensa que esa oveja es una persona incrédula que el Señor quiere traer a su evangelio, a su verdad, para salvarle. Pero si ustedes, hermanos, acaban de notar en el contexto que Mateo nos está hablando, Mateo no nos está hablando de los incrédulos.
Mateo no está hablando de aquellos que no conocen la verdad ni la fe. Mateo está hablando, según el Señor, de creyentes. Porque noten, son ovejas. ¿Sí se dieron cuenta? El rebaño está compuesto de ovejas. No es en este caso un rebaño mixto de ovejas y de cabras. No, es un rebaño de ovejas. Pues hay un hombre que tiene 100 ovejas. No dice tiene 50 cabras y las otras 50 son ovejas. No. Dice tiene 100 ovejas. Y de esas 100, una de ellas se ha descarriado. Entonces, estas ovejas, hermanos, son ovejas. Tengamos eso en mente. Porque incluso, noten que dice el verso 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Y de quién se está refiriendo? A estos mis pequeñitos, dice el Señor. Y noten el verso 14, después de que nos da la parábola, nos dice, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y noten que dice en primer lugar de vuestro Padre. El Señor Dios de los cielos es Padre de los incrédulos también. No, es su creador, mas no su Padre. Y en ese sentido, hermanos, entonces aquí el versículo o esta porción está dirigido a las ovejas. Y esta parábola de las 100 ovejas, aunque no vamos a explicarla aquí, en esencia, si ustedes se dan cuenta, está siendo dirigida a la iglesia. De tal forma que hay 100 ovejas, 100 creyentes, pero uno se descarrió. ¿Se dan cuenta? Uno se fue por su lado, se perdió, etc. Y luego dice el Señor que va el pastor y lo encuentra, se regocija y la trae de regreso. Y luego dice, así, ¿cómo es esto? Así como les acabo de decir, así como hizo este pastor, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, que se descarríe y se pierda por allá. Por tanto, dice el Señor. ¿Qué significa por tanto? Debido a todo lo que les acabo de decir. ¿Sí es claro? Es decir, todavía no ha terminado. Normalmente leemos la parábola y ya, acabamos. No, el Señor dice, espérense, todavía no termino. La parábola solo era un ejemplo que iba a usar para explicarles la verdad que sigue. ¿Sí me explico? La parábola solamente era un ejemplo para que ustedes me entendieran lo que ahora les voy a decir. ¿Qué, Señor, qué nos ibas a decir? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Sí me explico? ¿Sí hace sentido eso entonces en este contexto? Otra vez, volvamos para si a alguno no le quedó muy claro. El Señor nos habla que hay un rebaño con 100 ovejas, 100 creyentes. Y de allí uno se descarría. Y dice el Señor, no es la voluntad del Señor que se descarríe. Y como no es la voluntad del Señor que una de sus ovejas se descarríe, entonces, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Hace sentido ahora? Es claro, ¿no? El Señor no está diciendo, ay, mira, va a traer el Señor a aquel incrédulo perverso y lo va a rescatar. Sí, el Señor los rescata, el Señor tiene misericordia y todo lo demás. Pero en esta ocasión y en este contexto, esta parábola está dicha a la iglesia, a un rebaño. Noten que aquí hay un rebaño.
un rebaño que está compuesto por 100 ovejas. En otras palabras, si ustedes pueden observar, aquí también hay una membresía. ¿Qué dijimos que es una membresía? Es ese grupo de creyentes organizados. Y bueno, ya tienen ustedes apuntadas ahí las 4 características que dijimos. Esta membresía de 100 ovejas, para que no suceda que una se descarríe o cuando se descarríe se pierda por allá, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que si esta oveja se descarría, ¿cómo se descarría? Pecando. Porque por eso dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, esa figura del pastor yendo por la oveja es ahora el hermano que, dándose cuenta del pecado de su otro hermano, va con el hermano y le reprende, estando ellos dos solos. ¿Me explico? Ahí está entonces la aplicación de esta parábola que nos acaba el Señor de decir. Esta oveja que se descarrió entonces es el hermano. Es el hermano que peca y entonces dice el Señor, tú así como hizo el pastor y fue por la oveja que se descarrió, tú debes tomar la iniciativa para ir con tu hermano y reprenderle estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si quisiéramos seguirle dando ahí algunos detalles a la parábola, podríamos decir que fue el pastor, pero la oveja estaba muy gorda y no la podía, entonces tuvo que ir por otro más para que le ayude a traer esa oveja de regreso. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no quiere que ninguna de estas ovejas se pierda. En el propósito de que no se pierda ninguno de sus pequeños, y movido por el profundo amor del buen pastor que va por los montes a buscar las ovejas descarriadas, Cristo, el Cristo de amor, nos manda ejercer disciplina eclesiástica a fin de preservar a sus ovejas. ¿Sí me escucharon? El Cristo de amor nos manda a ejercer la disciplina eclesiástica para preservar a sus ovejas. Sí, de verdad, ese pastor yendo por la oveja está manifestando amor, sí. Pero ¿cómo es que va a ir? Dice aquí, va a ir y le va a reprender. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esa oveja probablemente está herida y le va a llevar un poco de alcohol y tal vez se la va a echar ahí en la herida y le puede arder. Pero lo está haciendo en amor. La disciplina entonces, hermanos, de ir y reprender al que anda en el pecado es motivada por el amor. Y el Señor nos dice entonces que así como ese pastor con amor por sus ovejas va por la que se descarrió, dice, así ustedes también vayan con el hermano que peca y repréndanlo estando ustedes y él solos. ¿Se dan cuenta? Lograron darse cuenta entonces que la disciplina eclesiástica no es ese proceso inquisitorio y misericordia en el que estaban pensando. No, hermanos. Nuestro propósito es mostrarles, pues, que en realidad la disciplina eclesiástica
se aplica con propósitos benévolos para hacer bien. Y para ello vamos a ver en primer lugar qué es la disciplina eclesiástica. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? Bueno, podríamos definir la disciplina eclesiástica como el proceso espiritual y amoroso mediante el cual la membresía de la iglesia interviene bíblicamente en los casos de desvío o descarrío por el pecado de otros miembros. Según el pasaje que leímos y la aplicación que nuestro mismo Señor da, podemos definir la disciplina eclesiástica como el proceso espiritual y amoroso mediante el cual la membresía de la iglesia interviene bíblicamente en los casos de desvío por el pecado de otros miembros. ¿Sí? Esto es, que la disciplina es entonces esa labor que la membresía hace cuando ocurren casos de pecado entre los miembros de la iglesia. La doctrina de la disciplina eclesiástica está indivisiblemente vinculada a la doctrina de la membresía de la iglesia local. Entonces, la doctrina de la disciplina eclesiástica, hermanos, está indivisiblemente ligada, vinculada a la doctrina de la membresía de la iglesia local. ¿Por qué? Porque no es posible ejercer disciplina a un grupo que no está definido o que no está organizado o que no está regulado o que simplemente no existe. Para que pueda haber esta disciplina, noten que nuestro Señor en su parábola también primero nos lo definió. Un hombre tiene 100 ovejas, ahí está el grupo definido. Este grupo, como ya vimos en la membresía, está organizado, está regulado y entonces puede ejercer disciplina. Tiene estatutos, tiene autoridad, como vimos, y entonces en el uso de esta autoridad y en base al mandamiento de Dios, entonces actúa contra el pecado y el pecador. Así que, si no es un grupo definido, ¿cómo se puede aplicar la membresía? Perdón, la disciplina. Si no es un grupo organizado, no se puede entonces aplicar la disciplina. Si no es un grupo que está regulado, ¿cómo se puede aplicar la disciplina? Es decir, si no hay reglas, si no está la palabra de Dios como regla de fe y práctica, por ejemplo, ¿cómo se puede ejercer disciplina? ¿Por qué? Porque uno allá cree que eso es pecado y el otro cree que no. Uno piensa que eso está bien y el otro dice, pues no está tan mal. Uno piensa de una forma y otro piensa de otra. Entonces, ¿cómo se puede ejercer disciplina así? No se puede. Tiene que estar entonces organizado y tiene que tener entonces parámetros, reglamentos, que en este caso es la palabra de Dios, para basarse y moverse a través de ellos. Entonces, hermanos, en ese sentido, pues, si no se dan cuenta, si no está una membresía definida, no puede haber disciplina. Probablemente, tal vez esa es la razón por la que en muchas congregaciones ni siquiera se aplica la disciplina. Cada quien anda haciendo lo que le da su gana y vive como quiere y peca cuanto quiere y hace como quiere y no pasa nada. Allá el líder fulano anda con esto, con lo otro, con esta o con la otra y no pasa nada. ¿Por qué? Porque como no hay un grupo definido y no hay
no está organizado, no está regulado, simplemente no existe, ¿en base a qué se va a ejercer disciplina? ¿Me explico? Para que pueda haber disciplina eclesiástica, entonces es necesario que primero haya una membresía, que ésta esté definida y cerrada, organizada y regulada por las normas de la palabra de Dios. Y esto hace entonces indispensable que dicha membresía comparta unanimidad de fe y doctrina, que comparta un mismo entendimiento sobre lo que es pecado en la Escritura. ¿Sí? Si se fijan, ya dimos un paso más. La membresía entonces tiene que estar organizada ciertamente y tiene que estar regulada por las normas de la palabra de Dios. Y a continuación entonces es necesario que la membresía comparta en unanimidad la fe y la doctrina. ¿Por qué? Porque si no compartimos la misma fe y la misma doctrina, ¿cómo vamos a ejercer disciplina? Por eso cuando un hermano va a ser ingresado en la membresía, ha de entender de manera básica qué cree la iglesia, cuáles son los puntos doctrinales de la iglesia, para que defienda la fe junto con ellos, para que esté de acuerdo con ellos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo espíritu en la palabra del Señor, y para que pueda también definir junto con el resto lo que es pecado y lo que es no, lo que no lo es. Porque imaginen que sucede que hay una persona, o se incluyen todos en la membresía. Aquí no discriminamos a nadie, vénganse todos. Vamos a hacer un solo grupo de membresía. No le hace, oiga, pero yo creo en esto. No, usted véngase, aquí no discriminamos a nadie. Dios no hace excepción de personas, vénganse. Bueno, cuando ocurra un caso de que hay una persona, por ejemplo, que tiene una idea diferente, vamos a decir sobre una cosa primero muy clara y tal vez luego un poco más sutil. Hay una persona que piensa que comprar películas pirata no es pecado. Tiene esa forma de pensar y dice, no, es que robar solo es ir y asaltar el banco, no más. Pero comprar películas pirata o música pirata o software pirata o todo eso no está mal, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando se da el caso de que hay una persona que según es miembro también y lo sorprenden en el tianguis vendiendo películas pirata? Entonces alguien que comprende la palabra de Dios trae la situación a la membresía, digamos ya se siguió el proceso que leímos, ahorita vamos a ver el proceso, y trae la situación. Entonces, hermanos, en la reunión se expone el caso. Hermanos, ¿están conscientes que esto es un pecado? Y unos dirán, no, yo creo que no. No, yo tengo como 100 de esas. ¿Sí me explico? Y otros dirán, no, pues da igual, hombre. Pues es que uno es pobre. No tiene para andarles pagando. Mire qué carísimo sale comprar el Blu-ray. No, pues lo obligan a uno a comprar pirata. Sí, así dice, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Va a haber un acuerdo? No hay unanimidad, no hay una misma mente, no hay un mismo parecer, y entonces no hay forma de que pueda ejercerse una disciplina correctamente. Por ejemplo, ¿creen ustedes que no venir al culto de adoración en el día del Señor, digamos por espacio, se les voy a poner fácil, por espacio de 2 o 3 meses sin causa alguna legítima, es pecado? Ya los veo dudando ustedes.
Siguiente punto. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que no instruir a sus hijos en el temor del Señor en su casa, es decir, tener sus instrucciones, los padres están instruyendo a sus hijos? ¿Creen ustedes que no instruir a los hijos en el temor del Señor es pecado? ¿Creen ustedes que no adorar al Señor con nuestra ofrenda es pecado? ¿O creen ustedes que evadir impuestos o hacer tranza o darle mordida al tránsito es pecado? Debe pues haber unanimidad en fe y en doctrina para así tratar los casos de pecado, hermanos. Porque si se trata, según la parábola, de ayudar a la oveja que se descarrió, uno va a pensar y decir, yo no la veo descarriada. Oye, pero anda por allá. No, pero pues todos somos libres, va a decir. ¿Sí me explico? Es necesario entonces que haya esa unanimidad en fe y doctrina para poder entonces determinar por medio de los principios de la palabra de Dios lo que es pecado y lo que no lo es. E incluso la gravedad de cada uno de ellos, para que así entonces se pueda tratar en la reunión de la membresía el descarrío por el pecado. Una membresía definida, organizada y regulada, como la esposa pura de Cristo, hace necesario entonces que se trabaje por la preservación de su pureza y de su castidad. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque la membresía ya vimos que es una membresía regenerada, ¿se acuerdan? Es una membresía compuesta de creyentes. Está organizada, está definida, está regulada y es a su vez la esposa de Cristo. Esa a la que le fue dado vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y nos dice el apóstol Pablo, cuando dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Entonces, si se debe preservar, según lo que está tratando de hacer el apóstol, una membresía limpia y pura para Cristo, hermanos, no se debe permitir el pecado. Por lo tanto, entonces, dice el Señor, se debe de buscar hacer algo al respecto. ¿Cómo? Como el Señor nos mandó. Ahorita vamos a ver. Hermanos, una iglesia débil e ineficaz debido a la perseverancia en el pecado de sus miembros es aquella que no ejerce la disciplina. Dicho de otra forma, no ejercer la disciplina. Si en una iglesia no hay disciplina, esa va a ser una iglesia débil e ineficaz. Pero yo veo que tienen muchísimos miembros y mucho dinero que se junta. No, sigue siendo débil e ineficaz. Porque aquí no estamos hablando de las cosas materiales o terrenales, estamos hablando de las cosas espirituales. También los musulmanes son muchísimos y riquísimos. También el romanismo pues abunda y son muchísimos y con más dinero. Y así podemos seguir contando. ¿Y significa eso que están fuertes espiritualmente, que Dios está con ellos, que siguen siendo candeleros del Señor? No, hermanos. Si no hay disciplina en una iglesia, entonces, hermanos, esa iglesia
es débil y es ineficaz en su labor de compartir el Evangelio, de honrar al Señor, de adorar al Señor. Así que, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia para evitar esto? La respuesta es corregir el pecado. Corregir el pecado. ¿Qué debe hacer la iglesia para evitar esto? Hermanos, corregir el pecado. Veamos enseguida el propósito de la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es el propósito entonces de la disciplina? Como hemos visto, esta parte del amor de Dios. Pero, hermanos, deben saber que el primer propósito por el cual una iglesia debe ejercer disciplina eclesiástica es para honrar y obedecer a Dios. La iglesia debe ejercer disciplina eclesiástica en primer lugar para honrar y obedecer a Dios. Pues en 2 Corintios 2:9 Pablo declara a los corintios que su exhortación llevaba el propósito de probar la obediencia de ellos al Señor. Así, hermanos, la aplicación de la disciplina, en primer lugar y como prioridad, no lleva la restitución o la ayuda del afectado. Sí, es una de las razones, pero no es la primera. ¿Me explico? La primera de ellas y la prioridad de ellas es Dios. ¿No está Dios sobre todas las cosas? Dios entonces debe ser honrado. Su nombre, su pureza y dignidad han sido manchados en este caso por el pecado y por el descarrío. A quien se debe entonces resarcir primero es a Dios. El segundo propósito es preservar la pureza de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 el apóstol Pablo ordena a la iglesia la disciplina en aquel miembro a fin de que el proceso corruptor del pecado no se extienda a los demás miembros de la iglesia. ¿Se acuerdan el texto que leímos? De aquel hombre que tenía a la esposa, a la mujer de su padre. El apóstol Pablo les dice a los hermanos que deben quitarlo de en medio de ellos. ¿Para qué? Para que se le quite. No, porque el pecado que está allí ejerce, hermanos, corrupción. Esto es, se esparce, se extiende. Por eso se llama corrupción. La corrupción es como corrosión, se va extendiendo, hermanos. Recuerden ustedes, el pecado, aún desde nuestros primeros padres, afectó toda su constitución. Ya hemos visto esto en otras ocasiones. Un solo pecado de desobediencia afectó toda la constitución humana, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado corrompe. Un pecado, hermanos, que se comete y que se deja allí y que se deja que siga y que siga y que siga, ¿qué es lo que hace? Trae a otros pecados. Como aquel espíritu que se fue de su casa y volvió y encontró limpio, va y trae otros 7 peores que él. Porque el pecado siempre llamará a más pecado. Y en la comisión, hermanos, de un pecado abierto delante de Dios, prácticamente nunca es un solo pecado. Casi siempre es una cadena de pecados. Siempre son varios pecados, uno tras otro, o varios aliándose para hacer una sola cosa.
Así pues, si se tolera un pecado, este hará el efecto de la levadura, extendiéndose y diversificándose en los demás miembros de la iglesia. Porque dicen, pues mira, el hermano Fernando le hace así, no pasa nada. Pues nosotros también hay que hacerle. ¿Me explico? O sencillamente están siendo tentados a hacer lo mismo que el otro. El pecado no solo daña la pureza de la iglesia, ensuciándola con su contaminación, sino que aún más podría degradar o invalidar su testimonio ante el mundo. Hermanos, esto es algo tremendo, porque el pecado tiene ciertamente el potencial de que, si se deja florecer en la congregación, de neutralizar a la iglesia. ¿Sí? De tal forma que la iglesia luego se hace inefectiva o ineficaz, espiritualmente hablando. El evangelio deja de predicarse, y entonces, hermanos, si no hay un evangelio verdadero siendo predicado, no puede haber vida. Hay un montón de personas sí reuniéndose, así como hay un montón de personas que van al templo a oír misa. Igual, por costumbre, tradición, porque así nos enseñaron, porque tenemos 20 años yendo. ¿Qué es lo que nos debe preocupar más? ¿Tener una iglesia impura y manchada por el pecado o tener una iglesia pequeña? Porque precisamente, hermanos, la motivación de muchas congregaciones para no ejercer la disciplina es que la gente se vaya. Y efectivamente muchas veces la gente se va. Dice, no, aquí no ejercemos disciplina, aquí nos vamos con la ley del amor. Sí, aquel hermano pecó terriblemente, aquella hermana pecó terriblemente, pero aquí tenemos amor y nos guiamos por la ley del amor. Así que le siga ahí en su ministerio, que le siga donde anda y cómo anda. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando una persona es confrontada y anda en la carne, no conoce al Señor, pues se va a molestar, se va a enojar y se va a ir. Y entonces dicen, pues preferimos tener una iglesia grande para sentirnos bien con nosotros mismos. Ya luego nos preocupamos porque sea santa o limpia. Pero ¿qué es lo que nos debe preocupar más, hermanos? ¿Tener una iglesia grande pero impura y manchada por el pecado? ¿O tener una iglesia pequeña pero que busque honrar y obedecer al Señor? En el pensamiento mercantil y empresarial del evangelicalismo de nuestros tiempos, vale más tener para ellos una iglesia grande y sucia que una pura, aunque pequeña. Los esfuerzos se enfocan en meter a cuanta gente sea posible en la iglesia, y ya luego vemos cómo se comporta, y ya luego nos preocupamos si es cristiana o no, o como alguno dijo, pues nosotros son tantos que pues ¿cómo vamos a saber si son cristianos o no? Eso ya es responsabilidad de cada quien. Es responsabilidad de cada quien. El Señor tenga misericordia, hermanos.